101.7 en tu mundo siempre. Estamos en todas partes, con tus comunicadores y programas favoritos. Somos lo que tú quieres. Síguenos y quédate con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Con el auspicio de Universidad UTE, Lotería Nacional, Fundación Prosperar Salud. Musurruna Cooperativa, programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Notimundo a la carta. Desde los estudios más modernos del país. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Empezando la semana, les saluda Gisela Bayona con toda la información para el día de hoy. En nuestras entrevistas vamos a conversar sobre el concurso para elegir al próximo fiscal general que está ya atravesando algunas etapas y ahora viene la revisión o el análisis de cada uno de los perfiles que quieren participar. Pero, oh sorpresa, el Consejo de Participación pues pone una restricción para la información de los perfiles que no pueden ser analizados todavía. Falta de transparencia, es que se quiere escoger a alguien que tal vez después pueda ser cuestionado. Bueno, terrible que esto nos pase a estas alturas en la vida. Ya nos pasó con el expresidente del Consejo de la Judicatura, Godoy, quien pues la esposa habría tenido vínculos o era defensora de narcotraficantes y él era el presidente del Consejo de la Judicatura. Nos puede pasar hoy con el fiscal general del Estado. Lo vamos a conversar justamente con Marcelo Espinel. Él es vocero de la Comisión de Seguimiento al Concurso de Fiscal General. También estará con nosotros Alejandro Suárez. Él es director de la Academia Diplomática. Con él conversaremos sobre la crisis bilateral entre Ecuador y Colombia y los diálogos que se iniciarán justamente en Lima, Perú. Titulares de Notimundo a la carta. Cae una red que comercializaba medicamentos falsos en Guayas y Los Ríos, integrada por Miguel Mosquera, concejal de Vinces. La estructura habría ocasionado un perjuicio de $1 millón. Me apena que España tenga a un criminal en esa categoría libre, dice el ministro del Interior John Reinberg en respuesta a las declaraciones del cabecilla de los Tiguerones. Golpe a la minería ilegal. Las Fuerzas Armadas atacan campamentos clandestinos en 3 sectores de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. El Ministerio de Defensa apunta a una afectación de 212 hectáreas. Delegaciones de Ecuador y Colombia se reunirán el 25 y 26 de marzo en Lima, Perú, para solventar sus diferencias a nivel comercial y de seguridad. La comunidad andina será el mediador de la cita. La defensa de Aquiles Álvarez denuncia dificultades para comunicarse con el alcalde de Guayaquil, quien permanece en la cárcel del Encuentro, un día después de la reinstalación de la audiencia de juicio en el caso AAA.
Caso Ligados, la Fiscalía pide llamar a juicio a los 7 procesados por presunta asociación ilícita. La defensa de los implicados busca rebatir los argumentos de la investigación. Unidad Popular y Construye cuestionan el proceso abierto en el Consejo Nacional Electoral para suspender sus organizaciones políticas a pocos meses de los comicios seccionales. En lo internacional, 48 heridos dejó un accidente aéreo en Putumayo, Colombia. Equipos de rescate se despliegan en la zona para asistir la emergencia. Donald Trump dice estar en conversaciones con Irán para poner fin a la guerra y pospone por 5 días los ataques a infraestructura energética de Teherán. Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias. El concejal de Vinces, Miguel Mosquera, y otras 5 personas fueron detenidas por integrar una estructura de comercialización ilegal de medicamentos. Este lunes la policía realizó allanamientos en Guayas y Los Ríos para recabar indicios relacionados a la red de contrabando de medicinas, particularmente para pacientes oncológicos. El ministro del Interior, John Reinberg, señaló que el edil y su círculo familiar adquirían fármacos en el exterior y a través de documentación irregular los comercializaban en el país. Él se está beneficiando económicamente y estamos hablando por más de $1 millón, en vender esto que encontramos hoy en el allanamiento, cajas vacías, las cuales eran llenadas con estos medicamentos, utilizando otros nombres, para luego engañar a la gente que padece cáncer y enfermedades catastróficas y venderle estos medicamentos que cuestan normalmente en el mercado hasta $6,000 una caja. Estamos hablando que es más de $1 millón, estamos hablando que tenían un negocio bastante armado. Él simulaba tener unas cajas hipocoolers para entregarlas, las cuales no eran realidad. Los encontramos también en el lugar donde estaban estos medicamentos y también la participación de médicos, sobre todo en uno en especial, que era quien otorgaba los certificados o las recetas, por así decirlo, para que puedan conseguir estos medicamentos. En la intervención de la policía, que incluyó también un consultorio médico, se incautaron dispositivos electrónicos y 150 medicamentos para tratar el cáncer. El ministro Reinberg indicó que los detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente y las evidencias fueron ingresadas bajo cadena de custodia para el proceso legal. Al llegar al allanamiento, lo primero que me llamó la atención es un terreno que probablemente debe tener un poco más de 1 hectárea, una gran casa recién construida con todos los lujos que ustedes se pueden imaginar, 2 canchas de fútbol, vehículos de buen nivel, fue lo que encontramos hoy en el allanamiento, y esto obviamente pues lucrando de la gente que padece estas enfermedades. El ministro del Interior, John Reinberg, calificó como lamentables a las declaraciones de alias Negro Willy, cabecilla de los Tiguerones, quien en España vinculó a su organización con un presunto financiamiento de la campaña del presidente Daniel Noboa. Me apena por España que tenga a un criminal de esa categoría libre, alguien capaz de poner bombas y quitar vidas, que además vive del dolor que ha causado al Ecuador, señaló Reinberg, pese a que fue detenido por la Guardia Civil de España en un operativo conjunto con la Policía de Ecuador el 23 de octubre de 2024. Negro Willy fue liberado en enero de 2026. Según las autoridades españolas, Ecuador no presentó la documentación necesaria para su extradición, por lo que se procedió a su liberación. Las Fuerzas Armadas lanzaron un nuevo golpe contra la minería ilegal en la zona norte del país. Este 23 de marzo se iniciaron bombardeos en los sectores El Verde, La Visera y El Cristal en Buenos Aires, Imbabura. Campamentos clandestinos, bocaminas y estructuras logísticas de organizaciones criminales fueron atacadas por el ejército en un área de aproximadamente 202 hectáreas. Según el Ministerio de Defensa, la intervención busca frenar la expansión de grupos armados que buscan reubicarse en sectores alejados tras los bombardeos ejecutados en octubre del año pasado. La institución aseguró que morteros, sistemas de lanzadores múltiples y el despliegue de aeronaves de las Fuerzas Armadas llevarán a cabo la operación.
En otras noticias, el 25 y 26 de marzo, la Secretaría General de la Comunidad Andina en Lima, Perú, será la sede para la delegación de Ecuador y Colombia, que se reunirá para solventar sus diferencias a nivel diplomático y comercial. La cita estará encabezada por los viceministros de Relaciones Exteriores de ambos países para alcanzar un entendimiento mutuamente satisfactorio que les permita superar las fricciones. Desde el gobierno colombiano, las conclusiones del reciente impasse por el hallazgo de una bomba en frontera descartan una responsabilidad de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Jorge Henao, brigadier general de la Fuerza Aeroespacial de Colombia, reconoció este hecho como incidental. Sí se encuentra un punto de impacto, pero no se encuentra un punto de ingreso al terreno, ni aparece, ni se puede encontrar ningún tipo de rastro de la bomba, la cual fue finalmente encontrada en la parte colombiana, aproximadamente a los 210 metros que ya les mostré. Este armamento en ningún momento detonó, ni en territorio ecuatoriano, ni en territorio colombiano, y por eso se vio la necesidad de poner este equipo especial, este equipo AMEX, que permitió la detonación segura y controlada del equipo, asegurando que en este territorio colombiano no existiera la probabilidad de que alguien tocara el sistema, porque podría de pronto activarse alguna de las espoletas que tiene para poder ser utilizada como un armamento. Juan Pablo Serrano, articulista de diario El Mercurio y Plan B y analista en temas internacionales, más allá del impasse con Colombia por el hallazgo de la bomba, aún restan puntos por atender en las relaciones bilaterales. Consideró que desde el gobierno ecuatoriano no ha existido una visión geoestratégica, lo cual desembocó en las tensiones comerciales con el país vecino. Cuando históricamente hemos tenido acciones de cooperación con Colombia, en la última gran crisis eléctrica, que fue del año 2024, fue Colombia la que llegó en salvataje del Ecuador. Las acciones comerciales entre dos países son relaciones de buena vecindad y de conflicto, siempre. Pero uno tiene que ser prudentes para darse cuenta que uno puede necesitar de esas personas como ha necesitado, o de esas instituciones, o de esos procesos o países, como se ha necesitado en el pasado. A mí me parece que es necesario volver a la prudencia. Eso es lo que estoy considerando que es menester en el país. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Hay sueños que esperan por ser cumplidos. Pozo Millonario se acumuló en $550,000 y con la revancha puedes llevarte otros $450,000 más. Este lunes, el destino podría tocar tu puerta, porque cuando juegas con Pozo Millonario, juegas con esperanza. La UTE se proyecta al mundo con investigación e innovación. Está en las top 10 de las mejores universidades del Ecuador y 1 de cada 2 de sus artículos se publican en revistas científicas de alto nivel. UTE, matrículas abiertas. Fundación Prosperar Salud trabaja con empatía y compromiso para brindar atención médica accesible. Conoce sus programas y únete a sus iniciativas en Facebook e Instagram como Fundación Prosperar. Hay gente que no se detiene y cada uno de ellos está acompañado por Mushuk Runa. Solicita tu crédito reactiva de Mushuk Runa en cualquier agencia a nivel nacional. Hasta $100,000 al 14.99% y hasta 3 meses de gracia. Y si necesitas más, Mushuk Runa te presta hasta $700,000. Soñar es fácil, hacerlo realidad es posible con Mushuk Runa. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Ya volvemos con Notimundo a la carta. Escúchanos en vivo por internet www.fmmundo.com. FM Mundo 100% digital. Inicio de publicidad. Con el auspicio de Ecuave, tu pasión vale oro. Tarjetas Banco Guayaquil.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos. La economía de los creadores ya no se limita a influencers que construyen marcas personales. Un número creciente de adolescentes obtienen importantes ingresos trabajando entre bastidores en importantes canales de YouTube y negocios liderados por creadores. No construyen audiencias propias. En cambio, ayudan a creadores consolidados a tomar mejores decisiones estratégicas que impactan directamente en las visualizaciones, los ingresos y las colaboraciones con marcas. A medida que las empresas creadoras maduran, estos roles se vuelven más estructurados, más especializados y en algunos casos mejor remunerados. Suscríbase ya a Forbes Ecuador en www.forbes.com.es. FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por... En Ecuabet, la plataforma número 1 de pronósticos deportivos, creemos que el juego responsable también se refleja en el impacto que generamos como marca. Por eso, además de impulsar un ecosistema deportivo transparente, seguro y comprometido, contamos con un ala de gestión social que canaliza nuestro propósito a través de Fundación Prosperar Salud. Desde allí, contribuimos al acceso a la salud, al bienestar de miles de familias y al desarrollo social de las comunidades donde estamos presentes, trabajando bajo estrictos estándares de integridad y responsabilidad, porque cuando el deporte se vive con pasión y conciencia, el impacto trasciende la cancha. Ecuabet, tu pasión vale oro. Ayuda con su tarjeta, se lleva el televisor, ahora la cocina, llega a caja y... La mejor jugada para ti es con Visa de Banco Guayaquil, que te lleva a vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026. Regístrate en lamejorjugadaparati.com y por cada $100 de consumo con Visa de Banco Guayaquil, participa para ser uno de los 3 ganadores de un viaje para la Copa Mundial de la FIFA 2026. En tu mundo, esta es la hora. Son las 13 horas, con 15 minutos. Seamos puntuales. FM Mundo. Caminamos junto a ti. Vuelve el crédito Reactiva de Musugruna hasta $100,000 al 14.99% y hasta 3 meses de gracia. Hay gente que no se detiene, que madruga, que produce, que sueña, y en cada uno de ellos Musugruna está presente. Solicita tu crédito Reactiva hoy mismo en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional. Crédito Reactiva de Musugruna hasta $100,000 al 14.99% con hasta 3 meses de gracia. Y si necesitas más, Musugruna te presta $200,000, $300,000 y hasta $700,000. El monto que necesites. Soñar es fácil. Hacerlo realidad es posible con Musugruna. Hay momentos que cambian tu vida. Un accidente, un diagnóstico inesperado o la tranquilidad de saber que tu familia está protegida. Con los seguros de salud de Bupa, accede a médicos y hospitales de primer nivel en Ecuador, consultas digitales 24/7 y programas de nutrición y salud mental, con coberturas que se adaptan a ti según tu plan. Tu familia merece sentirse segura. Ingresa a bupasalud.com.es o consulta con tu asesor de seguros. Estás con Bupa, estás seguro. Aplican términos y condiciones de la póliza contratada. Escúchanos en vivo por internet. www.fmmundo.com. FM Mundo 100% digital. Fin de publicidad. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1 continuamos con Notimundo a la Carta. El concurso para elegir al próximo fiscal general, la autoridad que investiga al poder político, económico y criminal, entra en una fase muy sensible, la revisión de perfiles. Y es precisamente en este momento cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social decide cerrar el acceso a los expedientes. La Comisión Cívica ha acudido a la justicia. La pregunta ahora ya no es técnica, es de fondo. ¿Quién controla la información en el proceso que define a quién controla al poder? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Marcelo Espinel, él es vocero de la Comisión de Seguimiento al Concurso para Fiscal General del Estado. Marcelo, ¿cómo estás? Siempre es un gusto. Gracias por estar con nosotros. Gisela, muy buenas tardes. Un cordial y atento saludo a la audiencia.
Preocupante lo que sucede, ¿no? Esta negativa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de entregar los perfiles ocurre justo cuando empieza la revisión de estos perfiles, ¿no? O sea, es una cosa... yo digo, ¿no es precisamente en este momento cuando más transparencia debería existir? Lamentablemente es un proceso que tiene tropiezo tras tropiezo, que a pesar de que nos indican que es un proceso de designación que se caracteriza por ser transparente, que se caracteriza por velar por los derechos de los ciudadanos, es todo lo contrario. Estamos viendo que se oculta información, que se incumple con los plazos y que lamentablemente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social incluso vulnera su propia ley. Hace un par de días atrás, junto con la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso, que le integran varias universidades y organizaciones del país, solicitamos algo simple, Gisela. Una copia de los expedientes de los postulantes a fiscal, de los 75 ciudadanos que pretenden ser la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. Esta solicitud la hicimos amparados en la ley. Hay una ley de transparencia que garantiza a todos los ciudadanos de acceder a esta información y lamentablemente la semana pasada recibimos una negativa. Nos indican que ellos no van a entregar la información hasta que culmine la revisión de las carpetas. Y esto claramente dice mucho al respecto de cómo con opacidad están impidiendo a los ciudadanos de ejercer el derecho al control social. ¿Esto no le parece una decisión calculada más para evitar el escrutinio de la fase más delicada del concurso? ¿Usted recuerda, Gisela, que en semanas pasadas desde la Comisión Cívica de Selección nosotros ya denunciamos, por ejemplo, que Cintia Hacho era una persona sin experiencia para presidir la comisión, que al menos el 60% de los comisionados ciudadanos de selección no cumplían con los requisitos, o incluso denunciamos que el designado de la función electoral de Diana Tamaín para seleccionar fiscal tiene como ocupación el de ser un fotógrafo? Gracias a la información que pudimos obtener, que en ese momento sí se transparentó, es que pudimos hacer esas denuncias. Al parecer, lo que tiene miedo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es que se pueda acceder a esta información para volver a denunciar a aquellos postulantes que probablemente no cumplen con los requisitos y que, ojo, tal vez el Consejo de Participación Ciudadana, aprovechando la opacidad, quiere que entren por la ventana. Ya nos ha pasado con algunas autoridades. Acabamos de salir del tema, bueno, ni del todo hemos salido del tema de Godoy en el Consejo de la Judicatura, que la esposa era defensora de narcotraficantes y que él también en su pasado había sido también defensor en algunos casos de narcotráfico. O sea, ya nos pasó. Y eso creo que pone en evidencia nuevamente que el Consejo de Participación Ciudadana es una institución que no responde a intereses ciudadanos, responde a intereses políticos y en la selección de la máxima autoridad de la Fiscalía, que es la autoridad encargada de investigar, de perseguir los delitos, no podemos permitir que ni el poder político, económico o criminal influya en este proceso de designación. Pero el momento en el cual generan opacidad, el momento en el cual no permiten el acceso a la información pública, están impidiendo que ciudadanos, que periodistas, que colectivos presenten denuncias, que digan esto se está haciendo mal. Y eso lamentablemente va a tener una consecuencia negativa para todos los ecuatorianos. Estamos hablando de 75 aspirantes cuyos perfiles hoy no pueden ser revisados plenamente por la ciudadanía. Exactamente, y aquí yo creo que viene un punto adicional y algo que nos preocupa. En teoría, Cintia Hacho es comisionada ciudadana de selección, es decir, que nos representa a todos los ciudadanos. Ella debería ser la primera persona en denunciar que no hay transparencia. Y lamentablemente ella fue la que la semana pasada en una sesión de la Comisión de Selección dijo que hasta que no se apruebe el informe final de admisibilidad, no van a ser públicas las carpetas. Entonces, ¿qué implica esto? Que recién probablemente en 2 o 3 semanas, cuando ya se determine quiénes pasarán a la fase de méritos y oposición, podremos conocer sus carpetas. Entonces, es probable que de estos 75 no conozcamos los 75, que conozcamos 10, 15, 20, que sean los que al poder le interesa que lleguen a la Fiscalía. ¿Y qué tipo de control real existe a la información en este momento? Ninguno. El único poder de control, de revisión, lo tienen los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección. Puede ser que el día de hoy tienen al postulante Juan Pérez, que no tiene todos los documentos completos, y le están diciendo, oye, Juanito, completa la carpeta. Oye, Juanito, ¿sabes qué? Tienes un impedimento en el IES, tienes un impedimento en el SRI. Arreglémoslo primero antes de que la ciudadanía pueda conocer en qué consiste tu postulación. Entonces, en este momento, con esta opacidad, se podría estar favoreciendo a alguien o incluso perjudicando a alguien.
Porque puede ser que desde las esferas de poder político, económico, criminal, ya se tiene decidido quién va a ser el fiscal. Pero se dan cuenta que probablemente no cumple un requisito y aprovechan la opacidad para poder, en este caso, beneficiarlo o perjudicar a aquel que no esté a favor de sus intereses. Es decir, Marcelo, según lo que usted me dice, no estamos hablando de transparencia en el concurso, estamos hablando de administrar los tiempos para evitar cuestionamientos que sean incómodos al poder. Eso es todo. Completamente. Eso es lo que está pasando y por eso es que la semana pasada, en razón de que no se contestó este pedido de acceso a la información pública, planteamos una acción judicial. Planteamos una acción judicial de acceso a la información pública. ¿Qué quiere decir esto? Es muy simple. Que un juez decida si es que esta información que pedimos tiene que ser o no entregada a la ciudadanía. Se trata igual que una acción de protección. El día de mañana, un juez, entiendes, el día de mañana, en estos días esperamos la convocatoria en audiencia, un juez tiene que escuchar los argumentos de las partes para que se decida de esta forma entregar o no la información. Esperemos que esto pues se pueda dar pronto, porque también si es que la justicia tarda, probablemente ya pasen los días y la información ya no permita ejercer oportunamente el derecho de control social, oportunamente presentar denuncias. Es que esto ya deja de ser un problema administrativo y pasa a ser una alerta a la democracia. O sea, la democracia está en riesgo aquí. Completamente, y esto lo estamos viendo desde el inicio del proceso. A ver, creo que es importante recordar a la ciudadanía los incumplimientos constantes del Consejo de Participación Ciudadana. Diana Salazar tenía que haber sido reemplazada en abril del año 2025. Esto quiere decir que el concurso tenía que haberse realizado a lo largo del 2024. No se lo hizo. Después nos dijeron que en agosto del año 2025, no que en diciembre del año 2025. Ahora nos dicen que en julio. De acuerdo a la normativa del concurso, en mayo deberíamos tener ya fiscal. Y así estamos con todas las autoridades, y con ¿no? los retrasos que tenemos, claramente vamos a llegar. Y claro, se suma lo que bien dice Gisela. Renovación del Consejo Nacional Electoral, designación del Tribunal Contencioso Electoral, reemplazo del Defensor del Pueblo. Entonces, al parecer, lo que le interesa al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social probablemente es no designar a las autoridades restantes para que en febrero próximo, que escogemos a consejeros de participación ciudadana, el nuevo consejo ya venga con el trabajo que tiene que realizar, es decir, que le dejen con algo de trabajo. O también recordemos que se está haciendo una enmienda a la Constitución para que la designación de autoridades pase a la Asamblea Nacional y probablemente al gobierno le convenga que el Consejo de Participación Ciudadana no designe autoridades y sean ellos con una mayoría legislativa quienes avancen con este tema. Ahora, creo que a veces la ciudadanía se siente alejada de estos temas porque no conoce las instituciones, ¿no? Y dice, bueno, no sé si es que esto realmente me afecta o no. Pero, señores, la Fiscalía no es cualquier institución. La Fiscalía General del Estado es la que investiga al poder político, al crimen organizado, a las redes de corrupción. O sea, no podemos dejar que entre cualquier persona a ocupar ese cargo. ¿Qué significa para el país realmente que el proceso para designar a tremenda autoridad se maneje con opacidad? ¿Qué quiere decir? Creo que todos recordamos hace 10 años cuando veíamos con malos ojos y con justa razón que el presidente de la República influya para que uno de sus ministros sea fiscal de la nación. Y me refiero a Galo Chiriboga cuando ocupaba la fiscalía en la época de Rafael Correa. Y lo mismo puede suceder ahora. Vemos cuadros cercanos al presidente Noboa, precisamente un exministro como José de la Gasca, a la directora de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Laborales que estuvo a cargo del sumario administrativo en contra de Verónica Abad, o incluso se habla que el actual fiscal encargado, Carlos Alarcón, ha tenido una posición muy favorable a los intereses del gobierno. Cuando este tipo de concurso se maneja con opacidad, como sucedió hace 10 años, o hace ya casi 15 años, y se vuelva a repetir el proceso, el resultado no va a ser distinto. Simplemente que pasamos de las manos de los unos a las manos de los otros. Una fiscalía cooptada, una fiscalía sin independencia y que termina convirtiéndose en el instrumento de la persecución política. Y eso es lo que tenemos que evitar en una democracia. Esas son las alertas que se van configurando y que ponen en evidencia que el Ecuador pasa de ser un país democrático a un país autoritario, a un país totalitario. Y esto gracias a la complicidad de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que lo que menos le importa es la ciudadanía y cumplir con su propia ley. Para cerrar, Marcelo, si la justicia les da la razón frente a la acción que han presentado, ¿esto podría tumbar el proceso o por lo menos, creería yo, dejar marcado de ilegitimidad al próximo fiscal desde el inicio? Sin duda que sí. Yo creo que en el momento en el cual la justicia pues garantice este derecho de acceso a la información pública, pondrá en evidencia que es un proceso en el cual una vez más se cuestiona su legitimidad,
que se cuestiona si es que realmente permitió o no el ejercer los derechos de control social y de veeduría. Y ojo, aquí hay que tener cuidado con algo. Una de las causales de nulidad del proceso de selección de fiscales es precisamente que no se garantice la participación ciudadana y el control social. El Consejo de Participación Ciudadana está jugando con fuego. Puede poner en riesgo un proceso de designación de autoridad que es importantísimo para el país. Con eso me quedo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gisela. Nos acompañó Marcelo Espinel, vocero de la Comisión de Seguimiento al Concurso para Fiscal General de la Nación. Ya volvemos con Notimundo a la carta. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. FM Mundo, 100% digital. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora. Son las 13 horas, con 29 minutos. Seamos puntuales. FM Mundo. Decide tu futuro hoy. Estudia en la Universidad UTE, una de las mejores del país. Elige entre más de 17 carreras, aprende con docentes expertos y prepárate para el mundo laboral desde el primer nivel. Accede a financiamiento, becas y ayudas económicas. Inscríbete ahora en admisionesute.es. Matrículas abiertas. Tienes la pasión. Ven por la educación. Universidad UTE. Caminamos junto a ti. Vuelve el crédito Reactiva de Musugruna. Hasta $100,000 al 14.99%. Y hasta 3 meses de gracia. Hay gente que no se detiene, que madruga, que produce, que sueña. Y en cada uno de ellos, Musugruna está presente. Solicita tu crédito Reactiva hoy mismo. En cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional. Crédito Reactiva de Musugruna. Hasta $100,000 al 14.99%. Con hasta 3 meses de gracia. Y si necesitas más, Musugruna te presta $200,000, $300,000 y hasta $700,000. El monto que necesites. Soñar es fácil. Hacerlo realidad es posible con Musugruna. En Fundación Prosperar Salud creemos que el bienestar comienza con la empatía y se sostiene con el compromiso. Por eso estamos cerca de quienes más lo necesitan, ofreciendo atención médica accesible, digna y humana. Hoy más de 88,000 atenciones médicas respaldan nuestro trabajo. Contamos con 4 centros médicos ubicados en la Mena 2, Cotocollao, Calderón y Santo Domingo, acercando la salud a más familias cada día. Conoce cómo sumarte y ser parte de este movimiento de salud y solidaridad. Síguenos en Facebook e Instagram como @prosperarsalud o visita la web fundacionprosperar.org. Fundación Prosperar Salud. Tus compras con Visa en Condado Shopping podrán llevarte a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Participa por un paquete doble todo incluido al partido Ecuador versus Alemania. Gracias a Visa. Registra tus facturas superiores a $40 en el counter de servicio al cliente. Promoción válida del 1 de marzo al 15 de abril 2026. Términos y condiciones en www.condadoshopping.com. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros. Llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador. FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. FM Mundo, 100% digital. Fin de publicidad. Prepárate para nuestro próximo programa. 14 horas. Café FM Mundo con Nicole Cueva y Laura Galeano. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. La crisis entre Ecuador y Colombia entra en una fase decisiva tras días de tensión por acusaciones de bombardeos. El propio gobierno colombiano ha reconocido que la bomba hallada en su territorio fue lanzada desde Ecuador, pero de forma accidental. Aún así, el daño político pues ya está hecho. Hoy, 23 de marzo, ambos países se sientan en Lima con mediación de la comunidad andina para tratar de solucionar los problemas en los que se hallan las dos naciones. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Alejandro Suárez, él es director de la Academia Diplomática. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hoy sabemos que esta bomba que había dicho Colombia, que había lanzado Ecuador, pues dicen ellos que habría sido accidental. ¿Este hecho cierra la crisis o apenas cambia el relato sin resolver los verdaderos problemas de fondo? Bueno, comencemos por la propia declaración del presidente Petro, que dijo que luego del informe presentado por la Comisión Binacional que investigó el incidente, el presidente Petro dijo que daba por terminado el incidente. Yo pienso que con eso, pues el gran perdedor de todo este episodio, lamentablemente para él, fue el presidente Petro, después de haber anunciado, después de haber hablado de un supuesto bombardeo. Con muertos, 27 muertos calcinados, dijo. Inclusive habló de 27 muertos. Las propias autoridades colombianas lo han desmentido. Eso evidentemente pues le ha motivado para que declare que da por terminado el incidente. Ahora, sí, queda superado esta parte del tema, esta parte de la tensión que han venido teniendo desafortunadamente los dos países. Quedan pendientes dos cosas. Primero, el tema comercial, que afortunadamente se va a discutir en el seno de la comunidad andina, el primer tema. Y el otro tema, el tema de fondo que es el justo reclamo del Ecuador a Colombia para que refuerce, para que fortalezca su control en la zona fronteriza con el Ecuador. Así es, justamente en ese marco, como usted acaba de detallar, pues más allá del incidente puntual del tema de las bombas, ambos países ya venían enfrentándose por el tema de los aranceles y las acusaciones sobre narcotráfico y simplemente la no atención a la frontera que reclamaba Ecuador a Colombia. ¿Esta crisis es realmente militar o es la expresión de una ruptura política y económica mucho más amplia? ¿Cómo la ve usted? No es una ruptura militar, no es un conflicto militar, de ninguna manera. Es un incidente el de la bomba, pero el incidente, digamos, el tema de fondo, la vigilancia en las fronteras, es algo que reclama una intervención coordinada, una intervención entre los dos países a través de sus respectivas fuerzas armadas, a través de sus respectivas fuerzas públicas, concretamente policía y militares, para emprender o para desarrollar una lucha efectiva contra el crimen transnacional, contra el narcotráfico. Yo no me atrevería a llamarlo conflicto. Es un incidente, es un impasse, como es un impasse el tema de los aranceles. Pero el tema que
comercial, sí. Pero Ecuador ha optado ya, o sea, una estrategia militar frontal contra el crimen organizado dentro de nuestro territorio, ¿no? Y mientras tanto Colombia pues mantiene una línea distinta, digamos, ¿no? Porque ellos no han emprendido una lucha similar pese a las condiciones de ser el mayor productor de cocaína del mundo, y esa cocaína pues atraviesa en un 90% por nuestro país. Hay aquí un choque de modelos de seguridad que está tensando la relación bilateral. Podría hablarse de un choque de modelos de seguridad. Podría ser. Colombia ha realizado alguna que otra acción, alguna otra operación de control, pero con poca significación frente al enorme volumen de las acciones de los grupos armados organizados, de los grupos criminales organizados. Uh-huh. Lo que debe hacer Colombia, evidentemente, y lo puede hacer porque dispone de una fuerza militar muy bien entrenada, muy bien equipada. Lo que debería hacer Colombia es redoblar sus esfuerzos, redoblar sus acciones en la zona fronteriza con el Ecuador. Recordemos que de los 3 departamentos de Colombia en donde se ha extendido en una forma desproporcionada los cultivos de coca y la fabricación de cocaína, 2 de los 3 departamentos son los limítrofes con el Ecuador, Putumayo y Nariño. Uh-huh. Y es así efectivamente en donde Colombia debería centrar sus operaciones de control. Y ahora con esta reunión que se va a instalar en Lima, esta reunión bilateral en donde participa Ecuador y participa Colombia con la mediación de la Comunidad Andina de Naciones, ¿qué se puede esperar de ella? ¿Soluciones concretas o solo tal vez una desescalada discursiva, digamos? Bueno, en primer lugar, creo que es muy positivo el que los dos países acudan uh-huh. al escenario, al recurso de la Comunidad Andina para resolver el problema. Esto es algo que se debió haber hecho antes. En buena hora se lo va a hacer. ¿Qué es lo que deberíamos esperar de eso? Yo personalmente creo que de esa reunión debería salir una decisión de los dos países de volver al estado anterior al inicio del impasse comercial. Es decir, restituir la normalidad de las relaciones. Uh-huh. Por el lado ecuatoriano, creo que hay la voluntad para hacerlo. Esperemos también que por el lado colombiano debemos tener en cuenta, los dos países deben tener en cuenta que la permanencia, la persistencia de este conflicto, de este impasse comercial, es algo que perjudica por igual a los dos países. Vemos lo que está sucediendo en la frontera, especialmente en el área de Ipiales-Tulcán, en donde ya hay movimientos y muy fuertes por parte de varios sectores, por ejemplo, los sectores del transporte pesado. Luego, el incremento del contrabando, que es algo muy grave. Se habla de que el contrabando se ha intensificado en aproximadamente un 70%. Uh-huh. Luego, la pérdida de puestos de trabajo. Todo eso se va a tener en cuenta, creo yo, debe tenerse en cuenta en un proceso de conversaciones, en un proceso que permita llegar a un acuerdo entre los dos países. Yo creo que la intervención del secretario general de la Comunidad Andina, que es un muy experimentado diplomático de carrera peruano, la intervención de él va a ser muy importante, va a ser fundamental para que los dos países puedan llegar a un avenimiento. Uh-huh. Que es necesario porque lo que dicen los expertos también es que en realidad la frontera no está controlada por ninguno de los dos países, está controlada por el narcotráfico, ¿no? Y eso ya te da una evidencia de que las cosas tienen que hacerse en conjunto. Ahora, si Lima o en la reunión que se dará en Lima no logra generar acuerdos de fondo en el tema de seguridad, en el control fronterizo, en el tema del comercio, ¿esta crisis puede repetirse o incluso escalar en los próximos meses? Es el riesgo que se corre. La persistencia de la crisis comercial es algo que perjudica a los dos países y ese perjuicio evidentemente va a ir incrementándose. Tengamos en cuenta que las relaciones transfronterizas entre Ecuador y Colombia han sido
históricamente, han sido tradicionalmente muy, muy intensas y han contribuido al desarrollo de las zonas tanto de Colombia como del Ecuador. Interrumpir esas relaciones, entorpecer esas relaciones, eso pues, evidentemente es un perjuicio. Repito, el incremento del contrabando, luego la pérdida de puestos de trabajo. Eso es algo en lo que se debe reflexionar muy, muy profundamente. Yo pienso que en los dos países hay la voluntad, al menos por la parte ecuatoriana, hay la voluntad de llegar a un acuerdo. Esperemos que así sea y que esa voluntad no se vea entorpecida por a veces declaraciones del lado de Colombia que afectan muchísimos, como las que hizo la semana pasada el presidente Petro. Yo le agradezco por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Una buena tarde. Estuvo con nosotros Alejandro Suárez, él es director de la Academia Diplomática. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias. Revisamos otros temas. Fallas técnicas y traslados marcaron la reinstalación de la audiencia de juicio del caso AAA que investiga un presunto tráfico de combustibles. Por problemas de conexión, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otro de los procesados fueron movilizados a la sede del Consejo de la Judicatura en La Libertad, en la provincia de Santa Elena, pasadas las 15 horas del domingo 22 de marzo. La diligencia se instaló y la Fiscalía inició la presentación de su primer testigo. El testimonio se extendió por casi 2 horas y posteriormente la audiencia fue suspendida hasta el 30 de mayo. Son 16 personas naturales y 6 jurídicas las procesadas en el caso AAA, las cuales, según la investigación de la Fiscalía, habrían ocasionado un perjuicio de $61.5 millones al Estado. La teoría del caso apunta a un supuesto desvío de 22 millones de galones de combustible a través de la simulación de capacidad de almacenaje y la comercialización de hidrocarburos subsidiados a otros segmentos. Por esta causa, el alcalde de Guayaquil permanece recluido en la cárcel del Encuentro. Un día después de la audiencia del caso AAA, Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez, denunció que todos los correos para comunicarse con su defendido rebotaron. Cuestionó que no existan líneas de contacto para hablar con el alcalde de Guayaquil. Desde el día de ayer estamos tratando de enviar correos al Centro de Privación de Libertad Santa Elena, a efecto que se nos permita reunirnos con nuestros defendidos, porque tenemos en esta semana varias diligencias pendientes, entre ellas una audiencia en estos días. Pese a ello, pues hemos tratado de enviar diferentes correos a los correos que se nos han proporcionado oportunamente por parte de este Centro de Privación de Libertad y rebotan todos. No hay manera de comunicarse con el Centro de Privación de Libertad Santa Elena y de solicitar que se nos fije un horario específico para la visita a nuestros defendidos. Esto nos deja en total indefensión nuevamente. Por favor, a las autoridades solicitamos poner cartas en el asunto de manera que se garantice un adecuado ejercicio del derecho a la defensa. La Fiscalía pidió que los 7 procesados por presunta asociación ilícita en el caso Ligado sean llamados a juicio. Se trata de los exconsejeros de Participación Ciudadana y Control Social, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Lord, la actual consejera Nicole Bonifaz, el secretario general de la Revolución Ciudadana Andrés Arauz, la exasambleísta Esther Cuesta y Raúl González, ex candidato a la superintendencia de bancos. Este lunes, las defensas de los implicados se pronunciarán en torno a las acusaciones de la Fiscalía. Los señalamientos del caso Ligado surgieron por los hallazgos del celular de Augusto Verduga, uno de los implicados. Estas conversaciones, según la Fiscalía, revelarían una supuesta planificación de la toma de control de instituciones del Estado. Entre las principales acciones estaría la atribución
la articulación entre los denominados miembros de la Liga Azul para dilatar el proceso en su contra en el Tribunal Contencioso Electoral y que posteriormente terminó en su destitución. En un segundo evento, la estructura habría intentado retrasar el concurso para vocales del Consejo de la Judicatura. Finalmente, ellos habrían actuado de manera coordinada para ratificar la designación de Raúl González como superintendente de bancos. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Vamos a enlazarnos directamente con la sala de videovigilancia del ECU 911. Este es el informe del tránsito en la ciudad. Ya está con nosotros Ramiro Chimbo en vivo desde el ECU 911 para darnos información actualizada sobre cómo está la circulación vehicular en Quito a esta hora. Ramiro. Así es, Gisela, muy buenas tardes, un saludo cordial para toda la audiencia de FM Mundo. Vamos a hacer un breve recorrido visual a través de nuestros sistemas de monitoreo. Nos vamos a trasladar específicamente al redondel de la Villa Floral, sur de Quito. En este importante redondel podemos apreciar que el tráfico vehicular se encuentra medio en sentido norte-sur sobre la avenida Maldonado al ingreso del redondel, mientras que del redondel hacia Guajalón no existen novedades, amigos oyentes. Este redondel también confluye con la avenida Napo y la vía que dirige hacia el Machangara no registran novedades. El tránsito en estas intersecciones fluye con total normalidad. Así también podemos apreciar la Rodrigo de Chávez, no presentan novedades a esta hora de la tarde. Vamos a otro punto de monitoreo y nos ubicamos en el centro norte de la capital, exactamente en la Gran Colombia y Sodiro, en las inmediaciones del Parque Alameda. Acá el tráfico vehicular es alto, como podemos apreciar a través de imágenes. Existe gran carga vehicular de transporte público, de transporte de pasajeros. Circule con precaución, mantenga distancia prudente de vehículo a vehículo. Tráfico vehicular alto en la avenida Gran Colombia, tome rutas alternas. Vamos a otro punto de monitoreo, amigos oyentes de FM Mundo, y nos encontramos al norte de la capital en la avenida 6 de diciembre y Juan Molineros. Esto al ingreso del Comité del Pueblo. No se registran novedades. De momento se detienen los vehículos por la operación de los semáforos, pero no existen novedades al norte de Quito. Y finalizamos con nuestro siguiente punto de videovigilancia en el centro comercial Chiriyacu, al sur de Quito. Acá podemos apreciar que el tráfico vehicular se desarrolla con total normalidad. Lo que sí podemos apreciar en este punto son peatones, amigos oyentes. Circule con precaución, no existen novedades. En general, en el distrito metropolitano de Quito, a esta hora no registramos alertas de emergencias reportadas al ECU 911. Esta es la información que manejamos, Gisela. Que tengas una excelente tarde. Igual para ti, Ramiro, muchísimas gracias. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. Hay sueños que esperan ser cumplidos. Pozo Millonario se acumuló en $550,000 y con la revancha puedes llevarte $455,000 más. Este lunes el destino podría tocar tu puerta, porque cuando juegas con Pozo Millonario, juegas con esperanza. La UTE se proyecta al mundo con investigación e innovación. Está en el top 10 de las mejores universidades del Ecuador y 1 de cada 2 de sus artículos se publica en revistas científicas de alto nivel. UTE, matrículas abiertas. En Notimundo a la carta es momento de realizar un recorrido por el mundo. Vamos a enlazarnos con Esteban Cislema para que nos informe sobre las noticias internacionales más destacadas a esta hora. Esteban, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gisela? Una muy buena tarde para ti y para todos quienes nos escuchan. A esta hora en Notimundo a la Carta les contamos que un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia con tropas a bordo sufrió un accidente al despegar en el sur del país con 125 personas, de las cuales al menos 48 fueron rescatadas con vida. En la nave viajaban 114 pasajeros y 11 tripulantes, según detalló el general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aeroespacial de Colombia. Estaba cubriendo la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís, transportando un personal de soldados de nuestro Ejército Nacional. Tuvimos la oportuna intervención de nuestra Armada Nacional, que tiene una base en Puerto Leguízamo, para llegar de inmediato al sitio y empezar la labor de rescate. Hemos enviado ya un avión ambulancia de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, está próximo a aterrizar en Puerto Leguízamo. Está despegando desde Bogotá un avión C-130 con una capacidad de 50 camillas para hacer un transporte masivo de heridos. Y detrás de él irá un avión Casa 295 con 24 camillas disponibles. Y sobre las causas del accidente, Silva aseguró que no existen aún hipótesis, pero un equipo especializado se moviliza al sitio para esclarecer este hecho. Hemos enviado un equipo investigador para empezar a determinar cuáles son las causas de este siniestro. En este momento no conocemos detalles, salvo que tan pronto despegó la aeronave, sufrió algún problema y se precipitó a tierra más o menos a un par de kilómetros desde el aeropuerto. Y en otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que ha ordenado a su Departamento de Guerra posponer durante 5 días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraní, tras conversaciones productivas, dijo, entre Estados Unidos e Irán para la resolución de las hostilidades. El líder republicano señaló en su red social Truth Social que los dos países mantuvieron en los últimos 2 días conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total, así la calificó, de las hostilidades que se registran en Oriente Medio desde el pasado 28 de febrero. Y precisamente el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán indicó a través de un comunicado: negamos lo que el presidente de Estados Unidos dijo respecto a las negociaciones que están tomando entre Estados Unidos y la República Islámica. La cartera de Estado señaló que Irán se adhiere a su postura de rechazar cualquier tipo de negociación antes de lograr las metas del régimen dentro de esta guerra. Esa es la información internacional que les tenemos a esta hora. Gisela, una muy buena tarde. Igual para ti, Esteban, muchas gracias y buenas tardes. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias. El Consejo Nacional Electoral inició un proceso de cancelación de los partidos políticos Unidad Popular y Construye. La institución argumentó la decisión en una reducción del total de sus afiliados o adherentes permanentes a una cifra inferior al 50% del número exigido para la inscripción de una organización política en el registro. El movimiento Construye enfrenta una arremetida, dijo la organización política, en rechazo al inicio de su suspensión en el Consejo Nacional Electoral. A través de un comunicado, Construye señaló que una vez que sea notificada esta decisión, emitirán un pronunciamiento al respecto. En otras noticias, el pasado 17 de marzo, el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, solicitó a las empresas privadas encender equipos de generación eléctrica para autoabastecerse. Jorge Luis Hidalgo, analista energético, consideró que Ecuador todavía se encuentra en un escenario de vulnerabilidad, al mismo tiempo que la infraestructura eléctrica empieza a debilitarse. Uno pensaría que estamos muy lejos de Irán y no tendría que afectarnos, pero el 86% de los combustibles que consumimos en el país son importados y las termoeléctricas cada vez producen más, tienen más participación de generación eléctrica en el país, porque obviamente al no haber incrementado nuestra capacidad de nuevas energías renovables, por ejemplo, hidroeléctricas, etcétera, solares, necesitamos cada vez más térmica y esa térmica necesitamos más diésel y ese diésel va a aumentar a precios bastante elevados. Si es que nosotros tenemos, digamos, el sector energético del país es dinámico
Y lo único que sí es claro y es una tendencia que no puede parar es el aumento de consumo eléctrico, la demanda. Entonces eso nos pone cada vez más vulnerables si no se toman acciones inmediatas de aumento de la producción. Revisamos otros temas. El habeas data presentado por Alexandra Villasís, vocal suplente del Consejo de la Judicatura, fue aceptado este lunes. Con este recurso, la funcionaria buscaba la rectificación de un impedimento en el Ministerio de Trabajo que no le permitía asumir su cargo en la Judicatura. Nunca hubo un impedimento real. Hoy la justicia lo confirmó, dijo Villasís a través de sus redes sociales. Más información tras los últimos accidentes registrados en la Ruta Viva y la avenida Simón Bolívar, donde una mujer perdió la vida. Las autoridades anunciaron nuevas medidas para reducir los siniestros de tránsito. En entrevista para FM Mundo con Cristian del Alcázar Ponce, Washington Martínez, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, explicó los cambios en la nueva restricción para el transporte pesado que el municipio estima se implementará a partir de abril. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros a partir del 1 de abril? ¿Cómo se comprometió o cómo se acordó con ellos que el 1 de abril empezaba la restricción de 4 a 8 de la noche? ¿De 4 a 8? A 8. ¿Y la de la mañana de qué hora es? Se mantiene de 6 a 10. De 6 a 10 y de 4 a 8. ¿Esto qué es lo que pasa? Que las personas que tienen un salvoconducto, son 5 requisitos. Primero, estar cooperados. O sea, pueden transitar por ahí, pero con el salvoconducto. Con salvoconducto. Pero el salvoconducto tiene varios componentes. El primero, el GPS. Porque el vehículo que ya tiene GPS ya no me puede mentir en su velocidad. Segundo, capacitación. Tercero, el registro de conductor. Cuarto, su permiso de habilitación. Y obviamente, no. Le dejaron para el último la revisión técnica vehicular. Con esta información nos despedimos. Soy Gisela Bayona. Fue un gusto poder acompañarlos con las noticias el día de hoy, iniciando la semana. Recuerde, siempre es importante estar bien informado, así que síganos en nuestras redes sociales. Somos Notimundo de FM Mundo. Gracias y una buena tarde. Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción Gisela Bayona.